¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Qué tuvo el pueblo? Para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hasta aquí el texto. Ahora, a modo de introducción, a través de este texto vemos cómo Nehemías logró, con su entusiasmo, animar a su pueblo para levantar el muro que estaba derribado y levantar las puertas consumidas por el fuego. Notemos cómo la motivación es una de las armas poderosas usadas en todo este libro. Si usted, mi hermano, lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta de que brota ánimo de sus páginas. A pesar de todas las contras y de todas las trabas, siempre estuvieron animados, y cuando parecía que ese ánimo decaía, siempre a través de la oración encontraban la forma de retomarlo. Nehemías aparece en este libro como el hombre del ánimo, hablando a su gente. Y cuando tuvo la posibilidad de ser derrotado por el desaliento, Nehemías confrontó a ese enemigo a través de su vida de oración y de fe, haciendo de estas disciplinas espirituales, la oración, la fe, un escudo para detener los dardos de fuego del maligno. Dardos que fueron disparados desde el mismo momento cuando él llegó a la tierra de sus antepasados. Él puso un pie en Jerusalén
y el diablo comenzó su ataque. Hoy te digo, iglesia, hoy te digo, mi hermano, mi hermana, que si tú eres un genuino cristiano, en algún momento te vas a enfrentar con el desánimo. ¿Cuántos se han enfrentado con el desánimo? Pero tantas veces. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el Señor usa el desánimo para que dependamos siempre de Él. Tenés que estar siempre preparado, porque este enviado de Satanás te va a visitar en cualquier momento. Y no solamente eso, sino que el desánimo va a contagiar a otros. Es como la peste. Un desanimado es suficiente para desanimar a un montón. Y Nehemías es un verdadero ejemplo acerca de cómo combatir el desaliento, cómo salir victorioso a pesar de él. Pero en la Biblia nos encontramos con la otra punta. Nos encontramos con Elías, el profeta Elías. El profeta Elías es el ejemplo del desánimo. Este profeta aparece en un momento en la cúspide al derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Después léalo allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Léalo en su casa. Él consigue la victoria, el Dios le da la victoria sobre los profetas de Baal en ese lugar. Pero luego, si usted continúa leyendo, lo va a ver corriendo más de 160 kilómetros por la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Esta mujer jura matarlo. Y este hombre, Elías, cayó entonces en un profundo desánimo, porque después de esa carrera llegó a sentarse debajo de un árbol y llegó a pedirle a Dios que lo matara. A ese punto había llegado Elías. Ahora, qué bueno que la Biblia no oculta que aún los grandes hombres de Dios se desanimaron, porque eso nos da a nosotros, iglesia, saber que también, si los grandes hombres de Dios fueron desanimados, nosotros también podemos estar en algún momento en la misma situación. Pero, ¿qué pasó con Nehemías? Nehemías es un modelo para ayudarnos a levantar y a edificar cuando la prueba arrecia en nuestras vidas. El desánimo es real, sí, claro que sí. No es una sensación. El desánimo es real. Pero también la palabra de Dios nos ofrece su fortaleza para combatirlo. Y de eso se trata, mis amados, el mensaje de hoy. Y lo primero que debemos hacer es mantener la compostura ante la amenaza. Y una de las amenazas es el desaliento, que te puede producir las críticas. Las críticas desalientan. El verso 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Vamos a ver un poquito la intención del enemigo a través de esto. Cómo viene para probar las áreas donde somos más vulnerables. Porque, ¿sabes? El diablo sabe a dónde pegarte. El diablo sabe a dónde sos más vulnerable. Analicemos la intención de estas preguntas. La Nueva Versión Internacional hace el planteamiento de esta manera: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¡Qué ofensa! ¡Qué ofensa para el pueblo! Yo no sé cómo es tu carácter, mi amado. Bueno, sí, algunos los conozco. Pero de algunos no sé cómo será tu carácter todavía. Pero si alguien te llama miserable,
podés tomar dos acciones. O te quedás quieto, lo que no siempre sucede, por supuesto, o simplemente activás ese viejo hombre que habita todavía en vos y con sus palabras y sus hechos respondés. Pero sabes, esta gente insultó a los judíos. Los insultó haciéndoles ver su incapacidad para poder levantar aquella obra, para realizar la obra que se habían propuesto. Las críticas contra ellos no pudieron ser más duras en ese momento. Nada produce, mi amado, más desánimo que sentirse criticado. ¿A vos te gusta que te critiquen? No, a nadie nos gusta que nos critiquen. Y más cuando se está haciendo la obra del Señor. Pero te puedo asegurar algo. Vos no vas a ser criticado si no haces nada en la obra del Señor. Si vos no te sentís criticado, mi hermano, sentate y ponete a pensar, ¿por qué nadie me critica? Y porque seguramente no estás haciendo nada. Activate y verás cómo las críticas lloverán sobre vos. Ponete a caminar, ponete a servir y vas a ver cómo las críticas llueven sobre tu ser, tu vida. El enemigo va a usar el desánimo para debilitarte. Porque si alguien sabe de nuestras áreas débiles, ese es nuestro enemigo Satanás. Y él va a estimular esa parte en nosotros para que bajemos la guardia y para que comencemos a mirar más nuestra debilidad y no nuestra fortaleza. No ignores las maquinaciones del enemigo. En todo esto su intención será convencerte de cuán débil eres. Y es cierto, sin Dios somos débiles. Pero cuando Dios está por nosotros, con nosotros, en nosotros, esa debilidad ya no se siente y el diablo lo sabe. Ahora, la otra amenaza es el desaliento por las palabras hirientes. El verso 3 dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Dando a entender que realmente ese muro era tan débil como los que los estaban levantando. En este texto notamos cómo el enemigo entonces usa a la gente y usa sus palabras para que no sigas adelante en el empeño de servir al Señor. El verso 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve las ofensas de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ya Nehemías conocía a sus enemigos. Él tenía conocimiento con qué se iba a enfrentar. Y de hecho ellos le dieron la bienvenida, muy falsamente, cuando llegó a Jerusalén. Y si alguien sabía cómo enfrentar aquellas críticas desalentadoras, era Nehemías. El arma usada por este hombre de Dios le funcionó desde el principio. Él no se amilanó, él no se achicó, no se inmutó. Él no entró en discusión con ellos, ni tampoco los enfrentó con palabras usadas por ellos mismos. Simplemente Nehemías le remitió a Dios las críticas y sus amenazas, diciendo: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Esto significa que debemos, mis amados, aprender a resistir la tentación de devolverle el golpe a quien lo propinó. No nos corresponde a nosotros ocuparnos de los que nos ofenden y critican. Esa no es tu tarea, amada iglesia. Tu tarea es volverte a Dios. Tu tarea es derramar todos tus sentimientos heridos sobre Él. La manera como Dios trabaja con los burladores, como trabaja con aquellos que son provocadores del desánimo, siempre será mejor.
la manera que Él lo hace que la manera que lo podemos hacer nosotros. Y cuando estés desanimado, debes ir a Dios en oración y hablarle a Él de cómo te sientes, de cómo te tratan. ¿Cuál será el resultado? El resultado será que Dios te concederá su gracia suficiente para vencer tu desánimo. Amén. Lo segundo que debemos hacer es resistir más allá de las fuerzas. Podemos leer en el verso 10 que la fuerza de los trabajadores se estaba agotando. Dice el verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Este texto es una realidad en cualquier obra, incluyendo la del Señor también. Hay momentos cuando nuestras fuerzas colapsan y no queremos seguir avanzando. Estamos agotados, estamos cansados, vemos los escombros a nuestro alrededor. Y la reconstrucción del muro fue atacada hasta el final. Ahora nos encontramos con una prueba interna. Había un desafío afuera, sí, de los que querían evitar que se levantaran los muros, pero no se esperaba un desafío desde adentro mismo. La tribu de Judá era la más fuerte, la más valiente de todas. Y ellos se les conocía como la tribu de los grandes reyes. De ellos vino el Mesías mismo, Jesús, recordemos eso. Y si ya no era tolerable el desaliento de los enemigos de la obra del Señor, menos en ese momento sería tolerable escuchar las palabras desalentadoras de esta tribu de Israel. El verso 6 habla de una obra hecha hasta la mitad. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, dice el verso 6. El pueblo tuvo un gran entusiasmo de seguir hasta esa parte, pero ahora hay malas noticias. Mirá al de al lado y decile, malas noticias. Hay malas noticias. Y las malas noticias eran que los constructores se mantenían fuertes ante el rostro del ataque. Pero cuando el llamado es a echar todo el resto para concluir la obra, se levantan obstáculos especiales, y estos vienen de su propia gente. Y esto me recuerda a veces, mis hermanos, haciendo un paréntesis aquí, de que a veces los mayores obstáculos de tu vida quizás vienen de tu propia gente, de tu familia, de tus allegados, de tus conocidos. Y es un poco lo que le estaba pasando aquí a los trabajadores. Su propia gente estaba poniendo el obstáculo. La observación de la tribu de Judá era real. El escombro era demasiado y las fuerzas de la gente estaban a punto de pararse. Y en esto el desaliento puede ser colectivo. Por lo tanto, toda esta gente va a requerir de un extra en sus fuerzas. En la segunda parte del verso 10, ellos dicen, no podemos edificar el muro. Y estas fueron las palabras que vinieron para probar las fuerzas de los constructores. Cuando vos estás entusiasmado, mi amado, haciendo algo que te apasiona, donde has invertido tu tiempo, tus energías y quizás hasta tu dinero, escuchar que ya no podés seguir, eso crea en uno ese estado de frustración y hasta de paralización. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta inversión de tiempo y energía si no podemos seguir? Pero, ¿sabes? Es frente a estas malas noticias que nuestro ánimo y fuerzas deben activarse aún más.
Frente a estas malas noticias, Nehemías va a desarrollar un plan de contingencia para derrotar el desaliento de afuera y de adentro. ¿Estás ahí todavía? Y sabes, fue tan exitoso el plan concebido que en el verso 23, poneme verso 23 por favor de ese capítulo, es un reflejo visible de la continuidad de la obra y el haber recuperado las fuerzas, ya que ellos ni siquiera se quitaban la ropa, dice, sino solo para bañarse. Ciertamente podían estar físicamente agotados, cansados, exhaustos, pero desde el punto emocional estaban muy, pero muy animados. La visión de su Dios y la motivación de su líder, Nehemías, hacían realidad las palabras del verso 6, cuando dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es cierto que a veces sentís como que el fracaso fuera tu compañero, como fuera tu sombra, y el deseo de dejarlo todo es lo que más te domina. A mí me ha pasado en algunas oportunidades, hace allá tiempo, de patear la mesa y decir, ya, hasta acá llegué, basta. Nada de lo que pienso, de lo que hago, de lo que diga parece servir. Pero sabes, mi hermano, hoy te digo que saber para quién trabajamos, nuestras fuerzas se renuevan. Cuando vos sabés para quién trabajás, tus fuerzas se renuevan. Isaías 40:31 da la garantía de esto. Dios te dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero tenés que saber para quién trabajás. Tenés que conocer a tu patrón. Y ese patrón es el Señor. Y en esto hay una verdad muy importante. Dios siempre estará de nuestro lado. Amén. Pero también es cierto que cada uno de nosotros debe estar también en guardia, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscándote para devorar. No podemos darle tregua a quien busca destruirnos. No podés bajar los brazos. No podés estar distraído, mi hermano. Nehemías esgrimió una estrategia de victoria. En los momentos cuando más arrecian los ataques, cuando las pruebas llegan a ser más severas, es cuando debes activar una estrategia de victoria. Nehemías tomó algunas decisiones estratégicas. Observa lo que hizo. Dice que dio prioridad a proteger aquellas partes de las paredes donde eran más vulnerables. Dice que animó a su gente para distribuir mejor sus recursos. Dice que se aseguró en reforzar las defensas donde más se necesitaban. Y otra cosa que hizo fue organizar a los trabajadores por familias, haciéndoles construir muros cerca de sus casas. Algunos trabajaban en equipos, otros lo hacían defendiendo. El verso 17 dice: los que edifican en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra y en la otra tenían la espada. Una mano para el trabajo y una mano para la defensa. Qué impresionante estrategia. Esta manera de organizar a su gente ayudó a mantener el ánimo, pero también puso al enemigo a considerar el precio de una eventual derrota. Cuando el entusiasmo y la determinación por servir al Señor son dominantes en nuestra vida, mi amada iglesia, Dios viene para darnos sus fuerzas y el enemigo tendrá que huir. Amén. No hay posibilidades para una derrota cuando tenemos a Dios como aliado. Yo tengo a Dios como aliado. Vos, al usar la espada, la lanza y el arco de nuestra fe, Él la guiará contra el enemigo de su obra. Dios nos ha dado y nos ha dotado de estos recursos victoriosos. Es por esto que debemos tener la absoluta confianza puesta en Dios. El verso 14 dice: después miré
Y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, en oración estamos peleando por nuestros hermanos? Estamos peleando por nuestros hijos, estamos peleando por nuestras mujeres y por nuestra casa. La manera como Nehemías dependió de Dios respecto a la obra encomendada y cómo actuó frente a los enemigos es simplemente asombrosa. Asombrosa. Era tal la devoción y la confianza respecto al trabajo de Dios en medio de ellos, que aunque había puesto a su gente estratégicamente y avisada ante cualquier contingencia del enemigo, sus palabras fueron: nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cómo están tus fuerzas hoy? ¿Cómo están tus fuerzas hoy? Pregúntale al que tenés a tu lado: ¿cómo están tus fuerzas hoy? No hay fuerzas enemigas que puedan prevalecer cuando tenemos una fe inquebrantable al estilo de Nehemías. Esa fe que no se quebranta, que no se rinde ante nada. Los enemigos no solo se enmudecen, sino que al final a todo el consejo de maldad Dios los desbarata, Dios los deshace. Porque nadie que se levanta contra los hijos de Dios va a prevalecer. El ánimo de Dios es nuestra mayor fortaleza, mi amada iglesia. Eso debe ser más que suficiente para movernos. Amén. Pase a adoración, por favor. A modo de conclusión, el texto que da origen a este mensaje dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nada detiene a un corazón animado. Pero de igual manera el desánimo en algún momento puede llegar a paralizarlo. Hay una historia que dice que Martín Lutero, todos saben quién es Martín Lutero, ¿verdad? Bien. Sufría de lo que actualmente conocemos como estados depresivos. Y en medio de sus grandes luchas, muchas veces su condición era de tal tristeza, de tal profundo desánimo, que no salía de su habitación por largos días. En cierta ocasión, en cierta oportunidad, su esposa Catalina, sabiendo que Martín se encontraba muy deprimido, se presentó delante de él totalmente vestida de negro. Martín Lutero, al verla vestida de luto, le dijo: mi amor, ¿quién ha muerto? Catalina le respondió en tono triste: Dios ha muerto. Eso es una blasfemia, replicó Martín. ¿Cómo puedes decir eso, Catalina? Eso es una blasfemia, aseveró, muy indignado. Entonces Catalina le dijo: eso es precisamente lo que tú siempre estás diciendo con tus actitudes. Mi amada iglesia, cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, cada vez que estés triste, que estés acongojado, que estés desesperanzado, estás diciendo que Dios ha muerto. El ánimo es la antítesis de una vida frustrada y desalentada. Nadie más fue atacado para sentirse desanimado ante la obra de levantar los muros como fue Nehemías. Sin embargo, fue frente al desánimo de afuera y al que tuvo adentro también, que él dijo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Amén.
Acordémonos entonces, iglesia, que nuestro Dios es grande. Iglesia, ten ánimo. Esa es la esencia de la palabra del Señor en esta mañana.